acá en Colombia. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Ochoa. Ya con algunos de repente nos conocemos. En verdad, muchas gracias por estar acá. Son bastante avanzadas las horas de la tarde. Así que 5:30 vamos a tratar de hacer la clase rápida. Estoy encargado con el doctor Torres de coordinar la teoría. ¿Ya? El doctor Sánchez Calle está haciendo el tema de las prácticas, ya listo. Entonces, como se dan cuenta, cada año siempre buscamos mejorar la cátedra. Ya desde que empezamos en la facultad, a la fecha y por todo el tiempo que podamos estar acá, el objetivo siempre es traerles el mejor servicio. Ese es el idea. Es un servicio que la universidad a través de nosotros hace y nosotros en verdad en el equipo tratamos de poder cada vez ofrecerles algo mejor, siendo orientado a su preparación adecuada. Por eso, como les dijo el doctor Piar, hemos notado en los ciclos pasados que hay una brecha, hay un gap, siempre hay un gap, ¿no?, de fisiología. Ya ni que hablar de anatomía, fisio por lo menos. Entonces, ese hueco de fisiología tratábamos de taparlo en las teorías, tomando media hora, 40 minutos. Pero creo que para mejorar, porque así como se mejora en técnicas, también hay que mejorar siempre el contenido, vamos a ofrecerles a cada clase, con cargo a tomar un pretest en la clase. La mayoría de teorías las hacemos entre los doctores, mi persona y los autores de la cátedra, pero como coordinador voy a encargarme de tomarles una evaluación sobre un video de 1 hora, 2 horas, hasta 3, dependiendo qué capítulo sea de fisión, que ya está grabado, está elaborado en los cursos que realizamos, para que ustedes puedan resumir y venir con base y poder ir de frente a la farmacología. Uno como ponente siempre sabe cuando su auditor está volando, está ahí la estratosfera, te cansa, no te sigue en la clase. Y eso justamente pasa en fármaco cuando fisiología está deficitada. Entonces, para llenar ese hueco y ustedes puedan aprovechar toda la clase que sea puramente farmacología, les vamos a pedir que hagan ese video. El tema que rindan la prueba no ya es un tema de motivación, que bueno, a estas alturas ya parte mucho de la madurez de cada uno, pero sí, a los que den la prueba, los que la den bien, van a tener todos los beneficios que tiene al final la cátedra para poder apoyar a los alumnos que les falte nota, les falte cerrar por ahí de repente una asistencia. Y bueno, los chicos que van a clases sin dar el examen, sin ver los videos, o sea, simplemente el mensaje es claro, ¿no? Estoy yendo, quiero pasar la hora, quiero pasar el curso, y como les dijo el doctor Villar, este curso es angular en la carrera, angular. Entonces, la idea es poder ayudarlos cada vez más, y obviamente a todos los que quieren recibir ayuda. ¿Ya? Entonces, esta primera clase rápidamente vamos a ver los principios de farmacocinética y farmacodinámica. ¿Ya? Es la base de fármaco, es lo más importante para entender el resto de componentes en cuanto a la teoría de farmacología. No se olviden que hay una diferencia. Este curso es farmacología, otra cosa es terapéutica. ¿Ya? En terapéutica van a aprender la aplicación del tratamiento con el paciente en el caso clínico real, pero acá nosotros vamos a tratar de hacer un puente entre la parte teórica y la práctica, que es un caso clínico, esa es la ventaja, pero en la teoría ustedes tienen que ir con bases sólidas de teoría. Entonces, la teoría es vital para que puedan orientar su práctica, ¿ya? Entonces, dentro de toda la teoría que van a ver semana a semana, capítulo a capítulo, como han visto en el sílabus, esta clase de farmacocinética y farmacodinámica les permite tener los conceptos básicos de fármaco necesarios para cada clase teórica. Por eso es la importancia de esta clase. ¿Ya? Pues vamos a arrancar con la clase. Algunos conceptos rápidos, miren, a diferencia de otros años, esto es una diapositiva diferente porque yo necesito que sea mucho más dinámica. ¿Ya? Al final todos ustedes lo van a repasar, lo van a leer, y en seminario lo van a volver a ver, pero recuerden por favor que la farmacocinética es todo el proceso que el organismo hace sobre el fármaco. ¿Está bien? Entonces, es lo que tu organismo, tú vas a hacer sobre el fármaco. Lo vas a absorber, metabolizar y luego lo vas a eliminar, ¿no? Porque tu cuerpo no se ha creado para eliminar todo aquello que no le pertenece. Entonces, de esa forma, la curva de la concentración de la droga que tú tomes va a cambiar en función de lo que tu organismo le haga. Uno absorberá más que otro metabolizará más rápido que el otro y otro excretará más rápido que el otro. Entonces, el trabajo de los especialistas en farmacocinética es poder saber cuál es la dosis, esa es la palabra, cuál es la dosis
¿Y en qué cantidad? Disculpen la letra, pero... ¿Cuál es la dosis y la concentración y a qué horario tengo que darte esa droga para poder tener una concentración constante en tu cuerpo, sabiendo que tú metabolizan, excretan y absorben a diferente velocidad? ¿Está bien? Esa es la idea farmacocinética. Ojo, lo que necesito que tengan acá son los conceptos. Nuestro trabajo acá es resumirle los conceptos. No, disculpen, yo tengo que hacer unas cosillas. Me estaba olvidando, por favor, entre hoy y mañana, cerciórense de estar matriculados. Porque tienen que, para tener las listas completas. ¿Ok? Porque mañana empezamos ya la práctica. Quizás mañana, si no todavía no figuran, lo vamos a condicionar. Pero es fundamental ya para que den las pruebas que estén matriculados. ¿Ok? Entonces, eso es básico. Acérquense a básicas de mañana, en la mañana, no sé, en cualquier momento, y cerciórense que estén matriculados para poder aparecer. Porque mañana hacemos 3 PM, ¿no? El seminario justo de lo que está tratando el doctor Ochoa. ¿Ya? Ok, chicos, entonces estamos en contacto con su delegado y de todas maneras yo siempre estoy en contacto en la página de ustedes. ¿Por qué utilizo mucho el Facebook? Porque acuérdense que, miren, en este momento todavía no tengo el aula virtual listo para poder trabajar con ustedes. Por eso que hacemos la realidad, tratamos con eso. ¿Ya? Ok. Vamos a seguir. Bueno, entonces ya tenemos claro el concepto de farmacocinética, ¿verdad? Obviamente lo pueden leer en el libro, pero como digo, nuestro trabajo es resumirles y que sepan lo que realmente el concepto final que tienen que llevarse. Entonces, ahí obtenemos la dosis. Ahora vamos a hablar de farmacodinámica. La farmacodinámica es al revés, es lo que la droga le va a hacer a tu cuerpo, que eso es igual a decir lo que va a ocurrir a nivel celular. Entonces, la farmacodinámica es el efecto final que tiene la droga que tomas sobre ti. Entonces, mientras tu cuerpo se defiende de una droga, de un xenobio, eliminándolo, la droga nosotros voluntariamente lo prescribimos en medicina y bueno, no te puedes intoxicar con cualquier cosa. Lo que fuera que entra a tu cuerpo va a hacer un efecto en sus receptores. Eso lo estudia la farmacodinámica para ver cómo esa droga hace algo en ti. Esa es la pregunta. ¿Qué hace y cómo lo hace? Y el que realmente le gusta estudiar o le gusta la farmacología va a tratar de entender cada droga que hace, es lo mínimo, y el cómo lo hace, eso es lo más grande. Pero cuando lean el Goodman van a poder entender eso. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿por qué yo tomo un beta bloqueante y tengo tal efecto? Porque por lo menos tienes que saber el efecto. Es lo mínimo, el qué hace, pero el cómo lo hace es la parte más elevada. ¿Ya? Eso es farmacodinámica. Entonces vamos a ver también la idea. Farmacoterapia viene a ser ya el tratamiento. Siempre que escuches terapia, es tratamiento. Tratamiento. ¿Qué quiere decir? Es cuando yo médico quiero curarte una enfermedad. Eso ya es terapia. Eso implica dosis, posología, cuántos días, cuántos. ¿Ya? Eso lo van a ver en el 5º año. Y toxicología, su nombre lo dice, es cuando no estudias drogas para efectos benéficos, sino tóxicos. Es el estudio de todos los tóxicos. Entonces, en este gráfico puedes ver claramente las sustancias que se aplican al paciente, o que vienen del medio ambiente, independientemente van a hacer un efecto o van a tener una farmacocinética que estudiar. Y esta farmacocinética va a tener un efecto que se estudia con la farmacodinámica. Entonces al final esto va a generar efectos terapéuticos, que es lo que tú quieres como médico, pero como les dijo el doctor, inevitablemente van a haber efectos tóxicos porque tu cuerpo no se ha formado para recibir esa droga. Así que todas las drogas tienen efectos tóxicos, todas. Nuestro trabajo es conocerlos y mitigarlos. Muy bien, entonces vamos acá. Este es el componente principal de esta primera diapositiva. La dosis que se administra, cual sea que te dé. ¿Quién me dijo qué dosis debo darte? ¿Quién me dijo esa? La farmacocinética. Me dijo qué dosis debo darte para yo conseguir efecto. Entonces esa dosis tú lo vas a absorber. Absorber significa que la droga pase a tu compartimiento central. Todos tenemos un compartimiento central. ¿Qué es eso? Es nuestra circulación. La circulación se conoce para fines prácticos como el compartimiento central.
Así que todo aquello que entra en mi circulación ha entrado a mi compartimiento central y por ende va a llegar a todo mi cuerpo. ¿Está bien? Esa es la verdad, esa es la absorción. Así que tú puedes absorber una droga por vía oral, la puedes absorber en una ampolla, la puedes absorber en gotas a través de la conjuntiva, la puedes absorber sublingual, como quieras, pero de tus barreras externas tiene que pasar a tu sangre. Eso es absorción. Luego, una vez que entra en tu circulación, se concentra, y aprendan esto, se distribuye. Distribución es cómo llega a los tejidos. ¿Entienden? Entonces, cuando tú tomas, por ejemplo, trago, toda la clase vamos a hacer el efecto de trago, porque es la droga más cercana que tienen ahorita, ¿no? Para entender sus efectos y farmacocinética, ¿no? Tú tomas alcohol etílico. Entonces, ese alcohol etílico, a diferencia de otras bebidas, tiene una distribución que puede llegar a tu cerebro, que tiene los efectos del alcohol. Tú tomas gaseosa, no llega a tu cerebro, agua, o sea, su distribución no puede pasar la barrera hematoencefálica, por ejemplo. ¿Ya? Tú quieres tomar una droga, por ejemplo, tiene osteoporosis tu abuelita, ¿qué tomas? Su alendronato y un bifosfonato. Ese bifosfonato tiene que llegar al hueso. En su distribución tendrá que ir al hueso. Y cuando estudien el bifosfonato van a ver cómo puede entrar a las zonas ácidas donde está ocurriendo la acción osteoclástica. Y donde hay los osteoclastos destruyendo el huesito de la señora, ese ambiente es propicio para que el bifosfonato llegue. Entonces el bifosfonato le dice a tu cerebro, como se va el alcohol, se va a tu hueso. Esa es la distribución de la droga, ¿correcto? Para que llegue al lugar donde tiene que hacer efecto. Muy bien. Luego, como tu cuerpo sabe que eso no es tuyo, ¿cómo se llama lo que no es tuyo? Xenobiótico. Algo que no es xenobiótico. Ese xenobiótico tiene que eliminarse. Entonces lo vas a excretar por cualquier vía. Lo orinas, lo sudas, lo respiras, puede ser por la defecación, como quieras, pero se excreta. Cuando el cuerpo no puede excretarlo, puede echar mano a la metabolización. Lo metaboliza de tal forma que lo anula. Es lo que pasa con el trago. Por más que quieras, ¿no es cierto?, el trago trata de metabolizarse, pero sigue haciendo su efecto. Así que tiene que metabolizarse y excretarse, y por más que queramos, y vamos a ver más adelante, por la forma de metabolismo y excreción que tiene, el efecto sigue ocurriendo y sigue ocurriendo y sigue ocurriendo, y cuando te pegaste una tranca brava, no sales pues un día, al día siguiente, mediodía y sigues mal, ¿no es cierto? Porque la droga es difícil de ser metabolizada y excretada. Entonces cada droga tiene un perfil de metabolismo y excreción que vamos a aprender ahora. Y finalmente, este fármaco, cuando concentra en el sitio de acción, ¿qué es el sitio de acción? El lugar donde quieres ver el efecto. ¿Quién estudiaba el efecto de un fármaco sobre el cuerpo? La farmacodinámica. Entonces, el sitio donde quieres ver el efecto, ese sitio lo estudia la farmacodinámica y ahí aprendes lo que es el efecto farmacológico. Y un efecto farmacológico es la acción del fármaco sobre la célula. Pero muy diferente es un efecto clínico. ¿Qué es eso? Tú puedes tomar una droga y hace un efecto en tus células, pero a ti te sigue doliendo el estómago. Yo estoy en naproxeno porque estás con tu dolor menstrual, te sigue doliendo. No me he hecho nada. No, el naproxeno de hecho que está funcionando, de hecho. Pero a ti todavía no te pasa el dolor. ¿Cómo se llama cuando ya el efecto celular, el efecto farmacológico, pasa a manifestarse en una respuesta del paciente? Se llama eso respuesta clínica. Así que tú, para llegar a la respuesta clínica, escucha, clínica es paciente, signos, síntomas. Tienes que manejar el efecto farmacológico. Así que tú necesitarás una tableta, tu compañera tableta y media, y tu otra compañera 3, porque cada uno, para llegar al efecto clínico, requiere diferente dosis. ¿Está bien? Y finalmente, si te pasas, generas toxicidad. ¿Correcto? Generas toxicidad. Muy bien. Entonces, ese es el resumen de la clase de fármacos. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a hablar de farmacocinética rápidamente. Este es el famoso acrónimo ACME, que ya les dijo el doctor, pero tienen que agregarle la L del ACME. L de liberación. ¿Está bien? Liberación. Cuando tú tomas una pastilla, una tableta, una cápsula, lo que fuera, esa cápsula todavía, o esa tableta, necesita mostrar su verdadera droga a través de un proceso de liberación. Por eso vas a ver que hay drogas con liberación lenta, ¿no? Te la tomas y se libera lentamente la droga.
Hay otras drogas mal hechas que se liberan mal. Entonces tú tomas la pastilla y no te hace efecto, ¿sí? Porque nunca se liberó la droga. Te la tomaste, te acuerdas, la tomaste, la eliminaste por la sed. Pero otra droga que tiene mejor calidad de producción, te la tomas, su composición química está bien hecha, ¿no es cierto? Y se libera adecuadamente en el momento que tiene que liberarse y te hace efecto. Esa es la principal diferencia con los genéricos. El genérico como uno de marca y peor como el original, su gran diferencia es en la en la liberación, en la interfaz de absorción. La liberación, acuérdense de eso, ¿ya? Es el momento en el cual la droga se expone a la membrana de absorción. Esa es la liberación. Cuando la droga, el producto del farmacéutico, se expone a tu membrana de absorción. En ese caso, el intestino. Luego viene el paso 1, absorción. Ya les dije, ¿no? Bueno, después no puedo escribir porque después no me va a dejar. Pregunta. ¿Es la absorción? Es el paso de la droga del medio externo ¿a dónde? A tu compartimiento central. ¿A través de qué? ¿Qué tiene que atravesar siempre? Tus barreras biológicas. Tus barreras. ¿Y cuál es en última instancia tu barrera biológica más fina? La membrana celular, de cualquier epitelio que tengas. Si te lo vas a aplicar por el ojo, la barrera será la membrana de la conjuntiva, ¿no? De la célula de la conjuntiva. Si lo vas a tomar vía oral, será del enterocito. ¿Muy bien? Eso es absorción. Muy bien. Luego, ¿qué es la distribución? Entonces, acá tienen el gráfico. La liberación, se libera el fármaco, se absorbe y entra al compartimento central. Este fármaco en el compartimento central se va a distribuir. Todo esto que ven acá es la distribución. Se distribuye a reservorios císticos, se distribuye a sitios no deseados, se distribuye a sitios deseados donde quiero la acción terapéutica. Esto que ven de rojo es la distribución. ¿Qué era la distribución? Como ves acá, la distribución es el paso de la droga a todos los órganos en una proporción especial. Hoy día aprendiste por lo menos que el bifosfonato de tu abuelita, ¿dónde va? Al hueso, pues, ¿no? A la parte ácida del osteoclasto que está haciendo la osteólisis. Aprendiste que el alcohol, como el lipofílico, ¿a dónde se va? Puede agarrar al cerebro, ¿no es cierto? Entonces, eso vas a aprender en cada droga, su patrón de distribución. Acuérdate de eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta distribución va a todos los órganos y luego viene el famoso metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es la conversión de un fármaco en sus metabolitos que pueden ser activos o inactivos a través de las vías metabólicas del cuerpo. Entonces, metabolizar es cualquier efecto químico que tu cuerpo le haga a la droga y la vuelva un metabolito activo, inactivo, lo que fuera. Eso vamos a ver en una diapo entera, todo el proceso de metabolismo. ¿Ya? ¿Cuál es el órgano más importante que metaboliza? El hígado, pues, ¿no? Obvio, el hígado. Pero no le quites crédito al intestino, no le quites crédito al riñón ni al pulmón. ¿Ya? Son grandes órganos metabolizadores. Pulmón, hígado, riñón. Sí, y el intestino delgado. Muy bien, y finalmente, ¿qué es la excreción? Su nombre lo dice, es la eliminación del xenobiótico de la droga del cuerpo al exterior. ¿Cómo puedes botar algo de tu cuerpo al exterior? Orina, heces, sudor, cabello. Acuérdate, Paulín, ¿quién lo salvó? Su propio cabello, ¿no es cierto? Para ver si por ahí estaba excretando los metabolitos de la cocaína, ¿no es cierto? Entonces tú puedes excretar por cualquier lado las sustancias tóxicas. ¿Ya? Ese fue su principal argumento, pues, que no era consumido crónico, porque en el cabello no había muestra de consumo crónico. ¿Ya? Muy bien, entonces hemos aprendido el ACME, que es la clave del farmacocidio. Entonces acá te he traído en la absorción los conceptos, ¿no es cierto? Es el desplazamiento del fármaco del sitio de administración ante el compartimento central. Y dijimos que la liberación, en caso de que la presentación sea una sólida, cápsula o lo que fuera, es lo que lo dispone a su interfaz. Eso ya hemos hablado. Ahí les he dejado una tabla, nunca leo las tablas. Si les pongo una tabla es porque me interesa que ustedes lo lean. Esa es la idea. Entonces les pongo una tabla porque ustedes tienen que saber las 4 principales vías de administración de una droga. ¿Ya? Entonces, si tú vas a administrar una droga por vía endovenosa, pregunta del examen, y hasta es obvio decirlo, esta evita la absorción. ¿Es obvio? ¿Por qué? Porque te lo estoy poniendo de frente al compartimiento central. ¿Cómo va a ver la absorción? Marquen y remarquen eso. Esa es una pregunta fija.
La vía intravenosa evita lapsos. Tiene efectos inmediatos porque llega de frente al compartimiento, esa es la principal ventaja, y te permite meter grandes volúmenes. Esas son sus principales ventajas. Puedes pasar grandes volúmenes de droga a través de la vía intravenosa. ¿Ya? La subcutánea no nos complica. Esta, la intramuscular, es importante. La intramuscular suele utilizarse para volúmenes moderados, pero marca por favor acá, oleoso. Utilizamos o preferimos la vía intramuscular para drogas oleosas, ¿ya? Porque si lo aplicáramos subcutáneo o intravenoso sería muy irritante. Se da por eso en intramuscular que recibe, a ver cuántas chicas no usan anticonceptivo de depósito. ¿Qué es eso? Hormonas, que son las hormonas, lípidos, los lípidos son oleosos, por eso se ponen en depósito intramuscular de 3 meses, de 1 mes. Lo lógico, ¿ya? Muy bien. Y luego tienes la administración oral, no te olvides que es variable, porque tú no puedes controlar la absorción de tu intestino. Tomas tu droga y ahí queda. Pero es la más económica y la más segura. ¿Entiendes? La más económica porque no requiere ningún instrumento más que la administración. Y la más segura, ¿por qué? Porque tu propio intestino te cuida, tu hígado te cuida. Cuando tú tomas muchas drogas, la primera barrera es encerrarse el intestino. Si te pones mal, dejas de absorber, tu peristaltismo cae. Por eso cuando te intoxicas, ¿qué pasa? Tu intestino funciona. Se da cuenta que está en una noxa y dice, no saben qué acá paramos. Y dejan de mover el peristaltismo, deja de absorber, te distiende, estás con diarrea y tu primera defensa para ese tóxico es tu propio intestino. Por eso es la vía más segura. ¿Está bien? La vía más segura. Muy bien. Y acá a la izquierda les he puesto factores asociados. La dilución, el pH, la liposolubilidad, el gradiente, la superficie y las vías. He marcado con rojo las que tienen que saber sí o sí. En la clase de hoy tienen que ir sabiendo sí o sí. Por ejemplo, la vía de administración ya lo hemos comentado y ahora vamos a hablar del famoso pH. Ese concepto también es claro. ¿Ya? Acá está un gráfico para que vean dónde se aplica cada uno. La mayoría de repente ya llevó sus cursos de primeros auxilios, ¿no es cierto? Ahí tienen cómo se debe colocar la aguja, 90 grados para intramuscular, 45 subcutáneo, endovenoso 25 y la intradérmica o subdérmica mínimamente 10 grados, ¿no? Hasta formar la famosa papulita. Esto que ven acá es una intradérmica o subdérmica, ¿no es cierto? Esta es una subcutánea, hay que agarrar grasa. Estas son las zonas deltoideas y glútea para el intramuscular y bueno, el endovenoso que sería en los accesos venosos que sería, ¿no es cierto? Esa es la lógica de ese gráfico que les he puesto. Muy bien, entonces, dentro de la absorción, yo necesito comentarles la membrana celular, el pH y la biodisponibilidad, para que al final podamos hablar de bioequivalencia. Así que estos son 4 conceptos al toque que los vamos a repasar, los conceptos más importantes. En última instancia, cuando tú tomas una droga, ¿qué es lo que tienes que atravesar? Les dije, la membrana celular. Entonces, dice que estás hasta acá de escuchar que es una capa lipídica con proteínas y tal. Pero eso lo tienes que saber siempre, en toda la carrera. Entonces, esta distribución de bicapa lipídica y capa lipídica hace que todo este componente extracelular esté marcadamente diferenciado del intracelular. Así que el gran reto de una droga es poder atravesar esta membrana en el intestino, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todos sabemos que hay transportadores activos que usan energía directa o indirecta y transportadores pasivos que no utilizan energía, simplemente siguen la gradiente de concentración, ¿verdad? Pues la mayoría de drogas van a utilizar diversos tipos de transportador. Aprendan esto, por favor. Solo las de menos de 200 daltons pasan por difusión sin filtro. Solo las muy pequeñitas difunden a través de la membrana. El resto de drogas necesita un transporte o facilitado, pasivo o activo. ¿Está bien? Recuerden eso. Y finalmente, el transporte de las drogas también es afectado por la gradiente de voltaje que tienen las membranas. ¿Ya? Entonces, el concepto de esta diapositiva es que recuerden que es necesario para que una droga pase las membranas biológicas que tenga los principios de gradiente por concentración, por ejemplo, o que sea tan pequeña que pueda pasar
por difusión simple o al menos que sea liposoluble y así puedas puentear y pasas por la membrana lipídica. Ese es el concepto de esta diapositiva. Esta segunda diapositiva es quizás una de las más trancas de explicar hoy día, pero creo que es cuestión de repasar un poquito y queda claro. Existen las drogas que son bases débiles y ácidos débiles. Esto tienes que tenerlo claro. Entonces, una droga nunca es un ácido o una base fuerte, sino sería tóxica. ¿Está bien? Entonces, los farmacéuticos diseñan drogas que al disolverse en agua generan ácidos y bases débiles. Tienes que saber eso. ¿Qué es un ácido y base débil? Es aquel que en agua no se disocia al 100% en hidrógenos o oxígenos. ¿Está bien? Eso es una base o ácido débil. ¿Cómo yo sé que el ácido clorhídrico es fuerte? Porque yo lo pongo en agua y todo el hidrógeno se libera. Y ese hidrógeno baja el pH. Entonces una droga tiene que ser un ácido y base débil para que cuando lo ponga en el agua no se disocie por completo. Entonces se genera esta ecuación. ¿Recuerdan? Esta es la droga que entra en un medio acuoso y se disocia en su forma aniónica y catiónica. Acá está el negativo y el positivo, y rápidamente entra en un equilibrio porque no es disociación completa. Entonces miren, esta droga, por ejemplo, es un ácido débil, tiene un pKa de 4.4, ¿correcto? Y en este ejemplo tenemos esta droga en un entorno de 7.4 y en un entorno de 1.4 de pH. A ver, en cristiano tengo una droga, la que tú quieras, cualquiera, aspirina, ácido acetilsalicílico, aspirina. La aspirina tiene un pKa, no todo que es pKa, bueno, eso es otro rollo de química, ¿no? Que tienes que saber. Es el pH en el cual la ecuación alcanza su estabilidad, ¿no es cierto? El pKa es el pH al cual la disociación de la forma no ionizada a la forma ionizada quede equilibrada, de tal forma que la ecuación está estable. Si tú pones esa droga en un pH diferente a su pKa, ¿correcto?, va a empezar a moverse en uno u otro lado. Si quieres llevar un ejemplo cotidiano, porque está siendo un poco complejo, tú te sientes cómodo en un ambiente de repente relax, ¿no? Otro no, se siente cómodo en un ambiente con bulla, en tu micro, con la bulla, y golpeando con tu neón, ahí estás cómodo, ¿no es cierto? Otro no, tiene que estar con su bici, con sus audífonos, ya. Entonces, igual, hay moléculas que pueden vivir a pH ácido, tranquilas, no se alteran, y otras que pueden vivir a pH alcalino. Entonces, si yo tengo esta droga que tiene un pKa en el que está tranquilo, no ionizado, tranquilo, en 4.4, y la someto a un medio, como ves acá, de 7.4, ¿qué va a pasar? Miren la flecha, se va a su forma ionizada. Eso en términos de química se llama estresamiento de la molécula. La molécula se estresa y empieza a pasar a su forma ionizada, que es reactiva, porque no está en el medio que le gusta estar. Si tú eres tranqui y te lleva a un salón bullicioso, te estresas. Si tú eres bullicioso y te lleva a un lugar tranqui, te estresas. Entonces igual, si tengo un ácido o una molécula que es ácido débil y lo meto en un pH alcalino, la estreso y la llevo a su forma ionizada. ¿Qué pasa si está en una forma ionizada? ¿Va a poder pasar la barrera? ¿Sí o no? No, porque está ionizada. Dijimos que la membrana no deja pasar iones, solamente los lipofílicos. Entonces rebota, se va, no se absorbe. Así que la aspirina, ácido acetilsalicílico, aspirina, ácido, ¿podría absorber en mi duodeno, que es básico? No. ¿Dónde lo absorbes? En tu estómago, que es ácido. Por eso la aspirina se asocia a la gastritis, porque es donde se absorbe, donde hace su efecto. Primero, en el primer lugar que tu cuerpo empieza a absorber la aspirina que te tomas en tu estómago, es el primer encendido de los efectos adversos. ¿Está bien? Esa es la lógica, eso tienen que saber. Y finalmente, si agarro mi aspirina, y la llevo medio ácido, como el estómago, ahí está ácido, ¿a qué fase va a pasar? A la fase no ionizada, a su fase C. 0 electrones moviéndose. Por ende, si no está ionizado, 0 cargas,
¿qué va a pasar? ¿Pasa o no pasa la membrana? Sí pasa. Por eso la aspirina se absorbe en el estómago y no se absorbe en el todo. ¿Vale, chicos? Eso tienen que saber. Algo básico. ¿Ya? Tienen que saber. Y se dan cuenta cuando lo ves así, es súper fácil. No requiere nada. Lo vas a leer. La mayoría de fármacos son ácidos y bases débiles. Ceden o aceptan un protón en función de pH medio y su pK en determinada distribución alrededor de la membrana. Ya fue, pues, no es un fármaco. No quiere, ¿no es cierto? Pero si lo entiendes, ese no es trabajo, pues. No es trabajo, es ese. Que tú puedas entenderlo en fácil y cuando leas tu Bullman, ya, es esto. ¿Ya? Ese es el. Entonces, acá les he dejado una curvita de drogas que tienes que saber. Por ejemplo, los ácidos más importantes, recuerda por favor la aspirina, está, por lo tanto, las penicilinas son ácidas. Y las básicas, por favor, marca cloroquina, marca atropina. ¿Ya? Si tengo que preguntarles alguna, esas son importantes por su uso. ¿Ya? Pero doctor, ¿esto para qué me sirve? Claro que te sirve. Porque así como tú quieres absorber, también quieres eliminar. Mira, este es el intersticio, esta es la orina. ¿Ya? La orina, pH 6, intersticio, pH 7.4. ¿Correcto? ¿Qué pasa si yo tengo una base débil y el pH, tengo una base débil, ¿correcto? Y el pH de la orina es ácido. Entonces, la orina es ácida, y yo tengo una droga que es una base. Entonces, cuando mi riñón agarre la droga X, le elimina la orina, ¿correcto? Porque su chamba de orina, ¿cuál era? Excretar, ¿verdad? Entonces le elimina la orina y esa droga X es una base y mi orina está ácida. ¿Qué pasa cuando una base la pongo en medio ácido? Se estresa, se ioniza. Va a poder pasar de regreso otra vez y reabsorberse, como sabemos que el riñón tiene una fase de filtración, reabsorción y secreción. ¿Ustedes creen que se va a reabsorber esta droga? No, pues. Entonces, si yo me he intoxicado con una droga ácida, como médico, ¿qué voy a buscar? Que sea tu orina básica, para que cuando tu riñón elimine la droga, esa droga no vuelva a desionizarse y se reabsorba. Entonces, todo el trabajo que le ha costado a tu riñón eliminarla, si no le cambio el pH, se va a reabsorber otra vez en tu propio riñón. ¿Entiendes? Entonces, las drogas ácidas se pueden excretar mejor en orinas básicas. Las drogas ácidas se pueden absorber mejor en membranas o en medios ácidos. Ese es el error. Así que cuando estés llevando clínica y te digan que tú tienes que alcalinizar la orina en pacientes que se han intoxicado, por ejemplo, con barbitúricos, tú dices, el barbitúrico es ácido, ¿por qué tengo que alcalinizar la orina? Para que se atrape, pues, y se pueda orinar. ¿Ven? Esa es la lógica. ¿No, chicos? Esta idea pues clave. Es una pregunta fija de esa. ¿No? Muy bien. Segundo concepto, la biodisponibilidad. ¿Qué significa? Tú tomas 100 de aspirina. Perfecto. Tomas tus 100 de aspirina, pasa media hora y yo te doso en la sangre y tienes 50 de aspirina. ¿Qué ha pasado con los 50? ¿Dónde se ha ido? Ha metabolizado. ¿En dónde? En el intestino y en tu hígado. Eso se llama biodisponibilidad. Es la cantidad de droga que le queda a tu compartimiento central después de haber atravesado las membranas. Entonces, ¿cuál es la membrana o la vía de absorción de administración más segura? La vía oral. ¿Por qué? Porque mi intestino y mi hígado me protegen, me metabolizan esa droga y llega a mi sangre poca concentración. Ese es el. Entonces, acá está. Por definición, la vía intravenosa es 100% biodisponible porque no se absorbe, y luego tienes las demás vías, sus porcentajes de biodisponibilidad. ¿Cuál es el principal órgano que hace el metabolismo del primer paso? El hígado. Por eso les van a preguntar. El metabolismo del primer paso es el primer órgano que metaboliza una droga. Todo el mundo dice hígado, porque todo el mundo cree que la única vía de administración es oral. Y si tú eres asmático y te aplicas tus PAPs, ¿quién haría el metabolismo del primer paso? El pulmón, no sé. Entonces ya sabes que el metabolismo del primer paso no es igual a decir hígado, sino es igual a decir el primer órgano que metaboliza la droga antes de entrar al compartimiento central.
Que el 99% de las drogas se den por vía oral es otra cosa. Entonces el metabolismo, el primer paso es los órganos que metabolizan la droga antes de pasar al compartimiento. En el caso de la vía oral, ¿cuáles son los dos órganos que hacen metabolismo el primer paso? El intestino delgado y el hígado. No le quites crédito al intestino delgado, es un muy buen órgano metabolizador. ¿Ya está? Ahora sí, llegamos al concepto final de la absorción. El que entiende este concepto ha entendido lo más complejo de la absorción. Cuando yo vendo dos drogas diferentes, cuando yo vendo dos drogas diferentes, la droga A, rojito, la droga B, puntitos, y te digo que tienen el mismo principio activo, lo he visto con el doctor, el mismo farmacóforo y el punto de acción, todo el tema es igual, entonces, ¿por qué me comprarías un ciprofloxacino a 10 soles y no unos 50 centavos? ¿Acaso eres loco para pagar, no sé, 500 veces más? ¿No? Entonces, ese razonamiento se lleva al final a estos estudios. ¿Cómo es la bioequivalencia? ¿En verdad ambas drogas llegan a la misma concentración en sangre después de aplicarse juntas? ¿Me puedes responder eso? El día que se pueda responder eso para cada droga que tú apliques, vas a poder decir, sí, pues efectivamente da igual tomar de 50 centavos que de 500 soles. Pero ya te dije, ¿cuál es la diferencia entre un fármaco genérico y uno de marca y el original? Ojo, porque decir de marca no es lo que es original. Original es el que tiene la patente. De marca es el que tiene un laboratorio que es una marca. Y el genérico es el que solamente lo produce con el principio activo y no utiliza una marca. Genfar es una marca, todos los medicamentos de Genfar son de marca, pero Genfar probablemente no ha patentado nada, no que yo sepa. Los que patentan son Roche, Pfizer, ellos son el original. Entonces, esas drogas, esas tres, cuando tú los sometas, un genérico de 10 céntimos, un original de 10 soles y un, no sé, Genfar de un sol, a una curva de equivalencia, ahí recién vas a saber si las concentraciones en plasma son iguales. Entonces, ¿qué es la bioequivalencia? Es cuando comparas dos drogas en cuanto a su curva de farmacocinética y puedes decir que tienen la misma distribución, que su curva farmacocinética de la droga A es similar a la droga B y por lo tanto, si es que tienen el mismo principio activo, deberían hacer el mismo mecanismo de acción. Esa es la lógica de la bioequivalencia, ¿correcto? Entonces, a la misma concentración de droga administrada, debería haber la misma curva de farmacocinética en dos drogas bioequivalentes. ¿Ya? Bien, entonces no se olviden que para que esto se cumpla es necesario la absorción. Es necesario la absorción, el metabolismo y la excreción. Sin embargo, acá hay un componente que debes recordar y se los pongo esto. Yo puedo tener dos drogas de la misma bioequivalencia, su distribución farmacocinética es igual, pero doctor, igual me curo más rápido con el de marca que con el genérico, a pesar que ya les he hecho estudio de bioequivalencia, o me curo más rápido con el original que con el de marca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una tercera explicación para eso, que es la biofase. La biofase. Entre la circulación y el receptor que va a hacer el efecto, hay una interacción. Y acá parece estar la explicación de por qué ciertas drogas son mejores que otras. Porque sus componentes, excipientes, estabilizadores y demás componentes les permiten atravesar membranas o unirse al receptor de una forma diferente que otras drogas. Entonces, en la biofase es algo que ya no podemos medir. Ya no podemos medir. Yo puedo medir la farmacocinética, absorción, metabolismo, porque te lo doso en sangre. Yo puedo hacer eso. Pero yo ya no puedo saber qué hace la droga al costado de tu célula. Ya no puedo saber en ese ambiente microscópico cómo la droga interacciona con tu membrana. Eso ya es el componente de la biofase. Y ahí sí hay diferencia en función del tipo de sustancia que se usa. ¿Me chicos? La calidad del producto. Ahí está la diferencia. Muy bien. Ahora vamos a hablar de distribución. Entonces, en cristiano les dije hace un rato que la distribución, como ven acá, es la droga que absorbiste. Miren, absorbí 10 de una droga, lo que tú quieras.
se ha ido 50% al tejido, 2% al tejido blanco, 10 se ha quedado en el plasma, en la grasita 25 y se ha unido a la proteína 13. O sea, mis 10 miligramos de aspirina se han distribuido así, ¿correcto? Entonces, esto que ven acá es la distribución. ¿De qué depende la distribución? Acá está en el gráfico. Miren, primero, la distribución depende de la vía de administración. Si tú haces una vía de administración A, B, C, D, que hemos visto intramuscular, intravenosa, etc., su volumen, su concentración y distribución va a cambiar. Va a cambiar. Eso aprendan, por favor. Entonces, esto que ven acá, este gráfico, me permite saber, oye, mira, las drogas intravenosas tienen una concentración en sangre más alta y se van liberando así, mientras que las por vía oral tienen una concentración lenta que va subiendo o bajando y se van distribuyendo de diferente forma. Entonces, primer componente que determina la distribución, que es la vía de administración. La distribución depende, uno, de la vía de administración. Dos, acá está el segundo dibujo, dos. ¿Qué es esto? De la sangre. Miren, en la primera pasada, segunda pasada, tercera pasada, cuarta pasada. A la cuarta circulación de la droga por tu cuerpo, recién puedes ver el muñequito pintado porque ya está en todos los tejidos. Entonces, cada tipo de droga va a distribuirse diferente en cuanto al compartimiento de todo el cuerpo según sus características propias. Entonces, este segundo componente que les pongo acá es la circulación. Circulación. La circulación sanguínea es el principal componente dinámico que me lleva a la droga para ver a dónde se va a distribuir. A dónde se va a distribuir. Entonces, por ejemplo, ¿por qué te dicen que después de comer no debes nadar? ¿Por qué pasa? Pues cuando tu respuesta postprandial, toda tu sangre se está yendo pues, a todo el plexo esplánico, a todos los vasos esplánicos para que te digieras, te metes a nadar, está frío el agua, haces todavía vasoconstricción periférica, baja tu circulación, te da calor y te ahogas. Es empirismo. Después de comer no haces nada. ¿Pero eso qué es? Una distribución del flujo sanguíneo. Es igual, para que las drogas se distribuyan, tiene que haber un flujo sanguíneo determinado. Y el tercer componente, ¿qué es esto? ¿Por qué he puesto este dibujo? Es la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Las membranas. El tercer componente para hablar de la distribución son las membranas. Entonces, las tres que explican la distribución de la droga es cómo la administraste, qué circulación estás teniendo y cuáles son las membranas que tienen que atravesar. Entonces, chicos, por favor, esta fórmula tienen que aprender. ¿Qué es el famoso volumen de distribución? Es el volumen de líquido en el cual se encuentra distribuido o contiene el fármaco, puede ser aparente, porque ya no es real, y permite predecir la distribución del organismo. A ver, ¿qué es eso en cristiano? Yo agarro y te digo, yo te voy a dar 100 de aspirina, ¿está bien? Entonces voy a ver, ¿cuánto te da de aspirina? 100. Te he dado 100 de aspirina, perfecto. Ahora voy a ver cuál es la concentración plasmática del fármaco en tu sangre. Concentración plasmática del fármaco, plasmática. Entonces yo veo que es 0.1. O sea, tienes en la sangre como 0.1 de aspirina y yo te apliqué 100 miligramos de aspirina. Entonces, esta ecuación que dice, divide la cantidad del fármaco aplicado, 100, entre la concentración del plasma 0.1, ¿cuánto sale? 1000. ¿Qué significa 1000? 1000 litros. 1000 litros, sí, pues 1000 litros, porque miligramo por miligramo se va y me queda litro. ¿Y qué significa litros? Significa que esta droga necesitaría un volumen de 1000 litros de sangre, ¿correcto?, para distribuirse, lo cual no es real, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está la droga? En tus tejidos. Eso significa. Entonces, el volumen de distribución es mayor cuando penetra en todos los compartimentos y su concentración en los tejidos será alta. Por eso, por ejemplo, la digoxina tiene 600 litros de volumen de distribución. ¿Qué quiere decir? Que necesitaría 600 litros de sangre, ¿correcto?, para tenerla. Pero no lo tengo. Tengo solamente mis 5 litros de sangre. Entonces, ¿dónde está la droga? En los tejidos. Eso dice que la droga es liposoluble. Cuando una droga tiene un volumen de distribución mayor, quiere decir que puede salir del plasma e irse a los tejidos. ¿Está claro eso? En cambio, si trae un volumen de distribución
de 0.5, ¿qué significa? Que la droga se queda en el plasma. Este concepto también es clave, ¿ya? Entonces, drogas con un montón de volumen de distribución no quiere decir que tú tienes 60 litros de droga, no, quiere decir que necesitarías ese volumen para acomodarlo. Entonces, como tú no tienes ese volumen, ¿dónde se acomodó la droga? En tus tejidos. Es una droga de rápida distribución celular. Eso es importante, ¿ya? Entonces, yo te digo, ¿el alcohol tiene alto o bajo volumen de distribución? Alto, porque se mete a todos los tejidos. ¿Tu resaca qué es? El alcohol que ha intoxicado todas tus células, todas, tu músculo, tu fascia, todo. Y lo que te duele es tus células muriendo. Esto es una gran intoxicación alcohólica, sobre todo el músculo, porque el alcohol es hepático, ¿ya? Si alguna vez has tomado tanto que al día siguiente te dificultas en ponerte de pie, es porque ya estás haciendo un daño muscular axial. Tienes que recuperarse de tu músculo. No que es tóxico, sino que tengas debilidad muscular, ¿ya? Eso es porque se distribuye en el músculo, se distribuye en el cerebro. Entonces acá les he puesto el dibujo, por favor miren, la circulación es vital. Los tres grandes órganos que reciben más sangre, ¿cuál es? El cerebro, corazón y riñón. La ventaja es que el cerebro que tiene su barrera hematoencefálica, así que nadie va a pasar. Eso es lo bueno, se cuida, se cuida. En cambio el corazón recibe todas las drogas, el riñón debe recibir todas las drogas porque su función ¿cuál es? Eliminarlas. Y los tejidos que menos circulación reciben son la piel, el músculo y la grasa. ¿Esto puede cambiar? Sí. Te pones a hacer ejercicio, ¿qué crees que pasa? Acá empieza a haber más sangre y baja la absorción de drogas. Baja la absorción de drogas. Si tú te pones una vacuna después de haber hecho ejercicio, puedes tener efectos adversos que no. Porque te la pones intramuscular, tienes más circulación y va a ser más rápido su distribución. O sea, es importante que aprendan a dónde va el flujo sanguíneo para aplicar una droga. ¿Ya? ¿Qué es este componente de acá que les he puesto? Las proteínas. ¿La distribución de qué dependía? De las membranas. En este caso, por ejemplo, les he puesto la barrera hematoencefálica para que veas cómo el astrocito regula uno a uno todas las células o todas las sustancias que van a pasar a través del endotelio. Entonces, como ves acá, el endotelio es el gran filtro y el astrocito es el que la recibe para pasar a las neuronas. Esta es la barrera hematoencefálica, ¿no? ¿Cómo se llama el astrocito, que es el que se encarga de pegarse los vasos? ¿El fibroso o el protoplasmático? El protoplasmático, astrocito protoplasmático. Muy bien. Finalmente acá les he puesto esto que es la albúmina. Por favor, no te olvides, ¿ya? El componente más importante de la distribución sanguínea de las drogas es la albúmina. Imagínate, la albúmina es como el corredor azul, ¿ya? Lleva todas las drogas salidas de lado a lado, ¿ya? Su principal función de la albúmina, aparte de estabilizar el pH en la sangre, es transportar drogas, hormonas, sustancias, ligandos. Por favor, recuerden. Así que si tú tienes poca albúmina, ¿qué pasa con la droga? No tiene dónde transportarse en la sangre y está libre, así que tiene más efecto. Si tienes mucha albúmina, se pega la albúmina y hay más efecto. Recuerda, la albúmina determina la fracción libre y con eso terminamos el concepto de distribución. A mí lo que me importa en la distribución es que de los 10 que tomé, a mi tejido le llegue libre una cantidad suficiente para hacer efecto, porque el resto se ha quedado en otros tejidos y en la albúmina, el gran transportador de la sangre. Muy bien, ya estamos avanzando y llegamos a la excreción. La excreción, les dije, es eliminar la droga del cuerpo. Ahí tienes todas las funciones de excreción, la renal, la biliar, pulmonar, etc. No te olvides que la más importante es la renal, por favor, ¿ya? Todas las drogas menos de 69.000 daltons se filtran y ahí están la mayoría de drogas. ¿Me chicos? Por favor, acuérdate de esto. Tu riñón secreta, yo también acuerdo, secreta ácidos y secreta bases. Recuerda siempre, ¿no? Muy bien, esto no hay mucho que hablar, es sencillo. Y ahora sí, esto te voy a preguntar, a ver si lo entiendes rápido. Tu eliminación de fármacos tiene dos tipos, cinética de primer orden y cinética de orden cero. Hay dos formas de eliminar el fármaco.
Se llama cinética de primer orden a la que elimina una proporción. La mitad, la mitad, la mitad. Eso se llama eliminación por cinética de primer orden. La gran mayoría de drogas que se autorizan para la comercialización tienen que tener esa distribución, esa eliminación. O sea, yo me tomo 20 diazepam porque me quiero matar, mi cuerpo, mi hígado, metaboliza 10, y luego 5, y luego 2.5, y así en 5 tipos de vida media me limpió. En 5 pasadas me limpié. ¿Ven la lógica? Pero las drogas que tienen cinética de orden 0 son las que eliminan una fracción constante, no proporcional, sino una eliminación independiente, constante de droga. Así que el que se quiere matar, en vez de elegir diazepam, ¿qué debe elegir? Alcohol. El alcohol tiene que cinética orden 0. 1, 2, 3, sigues tomando el trago y no lo vas a poder dejar de eliminar hasta mañana, quizá 2 días, pues, dependiendo de la dosis que te pues. Porque tu hígado, por más que quiera, solo puede eliminar tal dosis de alcohol, tal y tal, no va a cambiar. En cambio, otras drogas, otras intoxicaciones, tu hígado puede metabolizarlo fraccionalmente. Recuerda, eso es muy importante. Así que si te pregunto, ¿qué tipo de eliminación es más tóxica para una droga? La de orden 0. ¿El alcohol de eliminación tiene? Orden 0. Orden 0. ¿Ya? Muy bien. Y acá les he puesto esto que ven acá, que son las proteínas de transporte y de resistencia a drogas MDR, resistencia multidrogo tipo 1, y las proteínas de transporte proteico, sobre todo de la vía biliar y del intestino y del riñón. O sea, lo que quiero que recuerden es que en la eliminación de drogas, por favor marca esto, las drogas, los receptores MDR, MRP y los OATP son los más importantes para excretar las drogas. ¿Ya? Toda una teoría sobre esto, pero lo vamos a dejar para su seminario. Muy bien. Ahora vamos al último componente, que es el metabolismo. ¿Ya, chicos? Estamos terminando con los cocineros. ¿Qué es el metabolismo? Todas las reacciones que tu cuerpo le hacía a la droga, ¿correcto? Entonces tu cuerpo, ¿por qué metaboliza las drogas? ¿Cuál es el objetivo? Tiene que eliminarlas. Entonces vengan acá. Existen en el metabolismo corporal 2 tipos. El de fase 1, que son todas las reacciones que tratan de convertir la droga más polar, pero a través de añadir o quitar grupos funcionales. Y la de fase 2, que aumenta la solubilidad en el agua a través de la conjugación. Ese concepto es básico y esta es una pregunta otra vez fija de esta clase. Tú tienes que saber hoy que hay 2 tipos de metabolismo. El metabolismo fase 1, donde tu hígado o tus células del enterocito, del pulmón, lo que fuera, sobre todo el hígado, modifican químicamente la droga, añadiendo o quitando grupos funcionales. ¿Se acuerdan que eran los grupos funcionales? Aldehído, cetona, carboxílera. Son grupos que le dan compuestos, o sea, que le dan una composición química diferente. Entonces, ese es el primer paso. Por eso miren acá, una droga hidrofóbica llega al hígado y se trata de volver una droga hidrofílica para que se pueda orinar o se puede eliminar por la bilis. Entonces, dentro de este proceso de hidrofilización, para que sea soluble, tienes la reacción de fase 1, que dice funcionalización, ya les dije, es agregar o quitar grupos funcionales. Ahí está, fase 1, miren. Puede ser oxidación, puede ser hidrólisis, reducción, acetilación, desmetilación, lo que tú quieras, todo lo que está acá, ¿correcto? Grupos funcionales. Y luego viene la fase 2. La fase 2, como ves acá, es una conjugación. Conjugas, le añades sobre todo, ¿qué? Glutante, ¿ya? Eso es lo más importante. Entonces, en la fase 2, la conjugación es el enlace covalente de un grupo funcional que es altamente hidrosoluble con el metabolito de la fase 1. Entonces, marquen acá, la enzima fase 2 más importante de la conjugación es la transferasa, la UDP, glucuronil transferasa, la UGT, esta de acá.
Los glucoronatos son los principales componentes que deben ser añadidos en fase 2 para que sea totalmente hidrosoluble. Así que si en fase 1, poniéndole este hidroxilo, no podías orinar esa droga, en fase 2, poniéndole el glucoronato, sí o sí la vas a poder eliminar. Eso es pregunta exacta. ¿Y cuáles son las drogas más importantes que se encargan de la fase 1? ¿O cuáles son las enzimas, de la fase 1 más importante? Acá está, la citocromo. Así que te vienes acá arriba, las fase 1, la más importante son las oxigenasas citocromo P 450. Tienes que aprender, por eso les he traído una diapo entera y esta va a ser la diapo más tranca que van a tener el día de hoy. Es la única que sí les pido memoria. Ya, acá sí les pido memoria. Tú tienes que saber que la droga o las enzimas de fase 1 más importantes son las citocromos. Por favor, acuérdate las CYP3A4, las CYP2D6 y las CYP2C9. Son las tres en ese orden más importantes. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que saber, acá, citocromo, CYP3A4, acá está, cuáles son las drogas que la inducen: barbitúricos, carbamazepina, fenitorina, rifampicina. Pregunta de examen. Esas drogas, fenobarbital, carbamazepina, fenitorina y rifampicina, son inductores. ¿Qué es un inductor? El que aumenta la actividad enzimática de esa citocromo. ¿Está bien? Y por otro lado, los inhibidores que tienes que aprender son la eritromicina, fluconazol, ketoconazol y verapamina. Los inhibidores del CYP3A4, eritro, fluco, keto y vera, son los más importantes que debes aprender sí o sí. Sí o sí. Porque esta familia de citocromo es la más importante de todas. Y bueno, ya les dije que de la fase 2, las UGTs que glucuronizan son las más importantes. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, en este proceso de metabolismo, acabamos de hacer un paréntesis, marca, las drogas que entran en fase 1, a través de la citocromo P450, se vuelven metabolitos más polares, porque les agregas radicales polares, pero miren, una parte se van a activar, otros se desactivan, pero una parte se activa. Eso se llama bioactivación. Así que tienes que tenerlo claro. Muchas drogas, como el captopril, por ejemplo, no funcionan si no se activan. Muchas drogas, como el diazepam, por ejemplo, no alcanzan su máxima función mientras no se bioactiven. Así que el hígado no solo elimina, por eso, no solo metaboliza para eliminar. ¿Qué hace también el hígado? Activa, prende drogas. Así que necesitamos hígados funcionando para que muchas drogas puedan activarse y puedan funcionar. Así que eso es un concepto vital. Cada vez que en un seminario en la práctica escuches una droga que requiere que el hígado la active, apúntala, porque te vamos a preguntar. Es necesario que conozcan cuáles son las drogas que necesitan activación hepática para su funcionamiento. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, ahí ya ha terminado la farmacología. Ahora, si me han entendido, que es lo que yo trato en este tiempo, si me han entendido, necesito que respondan esas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los grandes parámetros que tienes que saber en farmacocinética? Les dije que era la dosificación. ¿Qué era la dosificación en concepto? La cantidad de droga en el intervalo de tiempo que yo debía darte. ¿Para qué? Para que la concentración en el plasma esté constante y pueda hacer efecto la droga. Entonces, ¿cómo se saca la dosificación? Se multiplica el clearance, que es la eliminación, por la concentración de fase estable. Ya, ahí vienen los matemáticos. Ya ese ya no es culpa, ¿no? Los matemáticos que son las personas en este mundo que se encargan de los pensamientos, las ideas que lo vuelven fórmulas, ¿verdad? Es mc al cuadrado. ¿Entonces qué es solo mc al cuadrado? No. Lo que Einstein hizo en esa fórmula ha transformado la historia de la física. Mc al cuadrado, ¿no? Entonces igual, esto que escriben por concentración es el principio básico de la farmacocinética. Es el hecho de saber
¿Qué números tengo que multiplicar para sacar la dosis? ¿Por qué tomas Amoxi 500 cada 8? ¿De dónde sale eso? De ahí. ¿Está bien? Cuando tú lees en el Up to Date que les dijeron, ¿qué te dice el Up to Date? Tienes que dar tal dosis, de esto, ya te lo han hecho la chamba. ¿Quién ha hecho eso? Los farmacocinéticos, ¿ya? Los que estudian esto. Entonces, esa es la lógica. El objetivo de la farmacocinética es encontrar la dosificación. Así que para eso te necesito el clearance. ¿Qué es el clearance? Acá está, la eliminación. Tienes que sumar el clearance del riñón, el clearance del hígado y el clearance de cualquier otro órgano para que tengas el clearance total. ¿Y qué era clearance? ¿Recuerdan en fisio? El clearance es la velocidad con la que se elimina una concentración de cierto tóxico o droga por unidad de volumen de plasma. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería el ejemplo que siempre pongo de clearance? Si por cada promoción que viene, en un año me jalo a 100 o a 5, ¿qué es eso? El clearance de farmacología. ¿Está bien? Me viene un volumen de alumnos, 100, jalamos 10. Ese es el clearance. La concentración de un volumen de plasma que por unidad de tiempo, ¿cuál unidad de tiempo? Un semestre, ¿verdad? Se elimina. Ese es el clearance de farmacología. Mejor ejemplo que se llama, ¿no es cierto? Está claro. Entonces al riñón le llega un volumen de plasma, agarra la droga, de 100, bota 10, y luego sale ese volumen en un tiempo, ponte en un minuto, viene otro volumen de sangre, bota 10 en un minuto, y así. Ese es el clearance renal de lo que quieras, de aspirina, de lo que fuera. Entonces, ese clearance, chicos, ese clearance lo tiene el riñón, el hígado y todos, y cuando sumas tienes el clearance total. ¿Está bien? Así de fácil. Si quieres sumar el clearance de anato, el clearance de histo, el clearance de barro, es el clearance de básicas. Ya está. Y es el así nunca te vas a olvidar. Es un poco traumático la mnemotecnia, pero es así. ¿Ya? Muy bien. Una broma. Ustedes saben, el objetivo jamás es jalar en una cátedra, jamás. Es lo absurdo. El alumno se jala solito, y yo se lo espero. Oiga, 5 años en esto y solito se jala, solito es incómodo. Parece contra la natura. Quiero jalar, no vengo, no estudio, no rico. Te digo que es un examen, no lo marcas, ya no se puede ir contra la voluntad. Bueno, y el segundo concepto es el steady state, la concentración de fase de estado. Miren esto de acá. Tomas tu droga, la orinas. Tomas tu droga, la orinas. Tomas tu droga, la orinas, y así sucesivamente. ¿Pero acaso orinas todo lo que tomas? ¿Te puedes jalar a todos los alumnos? No, pero es cierto. 10 nomás, pero sigue avanzando. Entonces, eso, imagínate que tú estás empezando, entonces, en 4 ciclos y empiezas a tener un volumen constante de droga en plasma. Entonces, ¿qué es la concentración de estado? Es los tiempos de vida media que necesita una droga para alcanzar el estado de fase en el plasma. Entonces, usualmente, ¿cuántos necesitas? 1, 2, 3, 4 semividas. Entonces, ¿qué es una semivida? Bueno, antes de avanzar, ¿no? La semivida es el tiempo que demora en eliminarse la mitad de un fármaco. ¿Ya? Entonces, el fármaco, me tomé 100 de fármaco, en 1 hora tengo 50 de fármaco. ¿Cuánto es semivida? 1 hora. En 1 hora elimino la mitad. Y en la otra hora, la mitad de la mitad. La mitad de la mitad. Siempre y cuando sea de orden. ¿De orden? 1, ¿no es cierto? Porque es proporcional. Entonces, el tiempo de semivida es el tiempo que necesito para eliminar la mitad de la droga. Por lo tanto, si yo uso 4 tiempos de vida media, ahí ya debo llegar a la concentración de estado. Entonces, tomo la droga, le elimino un poquito, tomo, elimino un poquito, tomo, y al final, todo lo que tome, junto con lo que elimino, va a llegar a una fase de estado. Entonces, entra 100 de drogas, se elimina 10, queda 90 y siempre queda 90. ¿No, chicos? Que esa es la concentración de estado. Ese es el estado de equilibrio, ¿correcto? Ya les expliqué, la semilla de eliminación es el tiempo que demora en eliminar la mitad de la droga. El tiempo de vida media es el tiempo que demora. Miren, acá había 4 de droga. ¿Cuánto tiempo se demora en volverse 2 de droga, que es la mitad? Se demora de acá para acá. ¿Cuánto se demoró? 2 horas. Su tiempo de vida media es 2 horas. ¿Ya? Entonces, una vez que yo conozco esas 2 fórmulas, he sacado la dosis. Así que desde ahora en adelante, desde mañana le tienen práctica. Cuando tú dices, vas a tomar Amoxi 500 cada 8, ¿qué es eso? La dosificación. ¿De dónde vino?
del tiempo de vida media que demora en eliminar la amoxicilina y la concentración en plasma que yo quiero obtener. Y de esa forma tengo la fórmula para darte la concentración. ¿Ya está? Ya te expliqué el volumen de distribución, que es la cantidad de fármaco que tomaste entre la concentración, ¿dónde? En el plasma. Ya te expliqué qué significa un volumen de distribución de mililitros, que necesitaría mililitros para acomodar toda la droga que me diste. Como no tengo mililitros de sangre, ¿qué quiere decir? ¿De dónde se mete la droga? A mis tejidos. Es la distribución insular amplia. ¿Ya? Y finalmente, la biodisponibilidad, ya les expliqué, es la cantidad, el porcentaje de droga que llegaba a ¿dónde? Al compartimiento central. Después de pasar por ¿dónde? Por el metabolismo del primer paso. En este caso, si el hígado es el que más hace metabolismo del primer paso, 1 menos la excreción hepática, me sale la biodisponibilidad. ¿Por qué 1 menos que representa el 1? A ver, matemáticos, el 100%. Pues. Le quito el porcentaje que el hígado quita y me queda el otro. Es difícil, solamente es que no nos gusta la matemática, eso me tampoco. Pero bueno, esa es la reforma. 1 menos es el 100. Entonces, chicos, ustedes podrán entender la curva final, que es la ruta de la farmacocinética, donde dice: yo te doy una droga, empieza a concentrar en tu sangre, empieza a hacer efecto, llega a un efecto máximo, empieza a eliminarse y se va. Para eliminarse necesita 5 tiempos de vida media para eliminarse. Entonces, desde que arrancó a hacer efecto hasta que terminó el efecto se llama duración de la acción. ¿Correcto? El efecto máximo quiere decir que ya más de esto no puede actuar. Se acabaron los receptores. Entonces, si yo sigo dando más droga, ¿a dónde voy a llegar? Al efecto tóxico, al baño, al efecto adverso. Entonces, este lapso que tengo entre la dosis para hacer efecto y la dosis de efectos secundarios se llama intervalo terapéutico clínico. ¿Ya? Porque hay otro que es el farmacológico. ¿Ya? Entonces, entre lo que hace acción y efectos adversos se llama intervalo terapéutico. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado los conceptos de farmacocinética. ¿Ya, chicos? ¿Un poquito más? Vamos a hacer. O clínico, ¿no? No, intervalo terapéutico clínico. Bueno, vamos a ver farmacodinámica. Miren, la farmacodinámica que era la droga y la farmacología. Entonces, miren, al unirse un fármaco a su receptor, obligado va a generar una acción biológica. ¿Ya? Entonces, la respuesta farmacológica, recuerda por favor esto, ¿no? Es proporcional a los complejos fármaco-receptor. Imagínate que tú eres un receptor, ¿no es cierto? Yo soy el fármaco y te quiero enseñar. Entonces yo para poder enseñarte necesito que me escuches. Si no me escuchas, pues en otra no te lo voy a enseñar. Entonces lo primero que yo debo generar es tu atención. ¿Cómo se llama eso en analogía con la farmacodinámica? La afinidad. Es la capacidad que tiene el fármaco de unirse a un receptor específico. Eso es potencialmente reversible, ¿no? Porque casi te vas a olvidar, no te vas a quedar pensando en mí, ¿cierto? Entonces ya tenemos cortos. Pero por lo menos ahora, yo fármaco trato de llamar la atención, en este caso el fármaco trata de unirse al receptor para poder hacer algo, pero el primer paso es la afinidad. Entonces constantemente en la clase tú te vas a ir, te vas, ¿no? Pero vuelvo a llamar, sí, Pablo, y otra vez, ¿no es cierto? Es igualito. El fármaco constantemente se une y se disocia del receptor, se une, se disocia, está en ese plano. Entonces, cuando tú balanceas esta ecuación químicamente, te va a salir una constante, KD, constante de disociación. Cada cuánto revisas tu chat mientras hablo, ¿no? Te disocias de la te vas, pero luego te jala. Y otra vez te vas y te jala. Entonces, igualito, el fármaco se une,
se va. Entonces se mide eso químicamente y es la constante de disociación. De esa forma yo sé que yo soy más afín con mi discurso para algunos alumnos, menos afín para otros alumnos. Entonces mi constante de disociación es inversamente proporcional a la afinidad que tengo. ¿Correcto? Se disocia más el que no le gusta cómo es la clase y se disocia menos el que le gusta cómo es la clase. Entonces la constante de disociación es inversamente proporcional ¿a qué? A la afinidad del fármaco. Entonces un fármaco mucho más afín tendrá mucho menor constante de disociación. ¿Está claro? Esa es la idea de por qué tiene que saber el KDN. Entonces, si yo quiero comprobar dos fármacos, te voy a poner dos profes. ¿Qué necesito saber de mi auditorio? Su constante de disociación para cada fármaco. El que tenga mayor o menor, hacer más clic con su receptor. Recuerda siempre. ¿Ya? Entonces, el primer paso está aprendido, que es la afinidad, la capacidad de unir al receptor. Pero puede gustarte los chistes, me entiendes todo, qué bacán el doctor, pero no entiendes nada. Al final te vas y yo que es el estilo, olvídame, estaba bacán, pero no entiendo, voy a volver a ver la de grado. Ya, entonces, ¿qué ha pasado? He conseguido el contacto, pero ¿qué no he conseguido? El aprendizaje, que es lo que quería. Entonces, el segundo componente de la farmacodinámica es la actividad intrínseca. Que ocurra lo que tiene que ocurrir, que yo active el receptor, que yo genere la sinapsis necesaria en tu cerebro para que entiendas que es farmacocinética. El chamba es la chamba de un fármaco. El fármaco quiere bajar la presión arterial, bájala, pues. Esa es la actividad intrínseca. Y eso va a depender también del componente. Entonces ahí ya no depende de qué chistecito haga, sino que depende de si puede explicarte en un lenguaje para que con la base que tiene puedan entender el concepto. Esa es la actividad intrínseca. Entonces, no todas las drogas, por más que tengan la misma afinidad, van a poder hacer la misma actividad intrínseca y viceversa. Así que son dos conceptos totalmente diferentes. ¿Ya? Recuerda eso. Muy bien. Existe un concepto antes de que pase esta diapo que se llama hormesis. A más dosis no siempre hay más efecto. A más dosis puede haber menos efecto. Así que antes de que pasemos y piensen que a más dosis siempre va a haber más efecto, es mentira. Más horas de clase, más aprendizaje, mentira. Hay un punto en el que ya no sirve. ¿Correcto? Entonces, ese es el efecto de hormesis. Entonces, de ese entendimiento, por favor, necesito que esta diapo la tengan clara. Esta es la diapo de farmacodinámica. Necesito que aprendan esta de este capítulo de farmacodinámica. Mírenla. Yo te dicto, tú aprendes. Y hay un punto. Yo te puedo ir hablando toda la noche, hasta las 12 me quedo hablando. Pero ya tengo hambre, un poquillo de hambre. Entonces, es un efecto tope, no puedes más. ¿No es cierto? Esto es la asíntota, ya no puede más la célula. Entonces, lo que hacemos matemáticamente es esta curva semilogarítmica, le saco el logaritmo y me sale esta curva. Y yo por lo menos digo, tengo que enseñar tanto para que por lo menos me entiendan la mitad de la clase. Ya está. Esa es la concentración efectiva 50. ¿Cuánta dosis tengo que dar para que por lo menos se produzca la mitad del efecto? Y de esa forma yo puedo comparar dos fármacos. ¿Cuánto necesito yo de clase para que me aprendan la mitad? Y otro profe, ¿cuánto necesita para que le aprendan la mitad? Eso serían estas concentraciones efectivas 50. ¿Correcto? Pues igualito las drogas se comparan. Así que mira esta droga. Mira, a esta concentración X, vamos a poner Y para no hacer la a esta concentración Y, para este receptor, en este caso para este auditorio, se consigue el efecto 50. Pero este otro profe, a esta concentración X, consigue el mismo efecto. Te enseña lo mismo media hora. Yo me demoro una hora. ¿Quién es más potente? El otro. Si yo me demoro una hora en enseñarte y él se demora media, él es más potente. Entonces igual, si esta droga Y necesita esta concentración mayor para el efecto, para este mismo receptor auditorio, y esta droga X necesita menos concentración para este efecto, pues es más potente. Consiguen el mismo efecto, pero a menor dosis. Pregunta de examen. ¿Qué es potencia?
Potencia es chiquito pero potente, ¿no? A poca dosis, alto efecto. A menor dosis, el mismo efecto, eso es potencia. Potencia. O sea, que está la potencia relativa, un concepto que por favor tienes que tenerlo claro. En cambio viene la eficacia relativa. La eficacia es otra cosa. La eficacia es a una misma dosis, ¿correcto? Este fármaco, fármaco X, fármaco Y, entonces a una misma dosis el fármaco X genera esta cantidad de efecto y a la misma dosis el fármaco Y genera esta cantidad de efecto. Entonces, si nos pones en una hora, el profe A te enseña como X y el profe B te enseña como Y. El que te enseña más, que es lo que queremos aprender, el que te enseña más, ya no estamos hablando del tiempo, acá enseñamos lo mismo en menos tiempo, pero acá es mayor cantidad de efecto. El que te enseña más es más eficaz. A una misma dosis enseña más, a una misma dosis enseña menos. Eso es eficacia. Entonces, ¿qué es potencia? La concentración que necesito para hacer un efecto. ¿Y qué es eficacia? La cantidad de efecto que genero. La potencia es la dosis que necesito para generar un efecto, la eficacia es la cantidad de efecto que puedo generar. Un fármaco es más eficaz que otro si consigue más respuesta del receptor que el otro. Si yo consigo que aprendas más y más, soy más eficaz. ¿Correcto? Esa es la definición de eficacia. Entonces, con estos dos conceptos, te pongo estos dibujos. Mira, este es un receptor X que tiene una actividad constitutiva. ¿Correcto? Entonces, si este receptor yo le pongo una droga que lo lleva al cielo de actividad, esa droga se llama agonista. Agonista total. ¿Por qué es agonista? Porque aumenta el efecto del receptor. ¿Por qué es total? Porque lo lleva a su límite. Te lleva a tu máximo desenvolvimiento. En cambio, si te pongo otro agonista que te ayuda, te mejora, te enseña, pero no a tu máximo potencial. Tú puedes más, pero no te exige más. Se llama agonista parcial. Te sube, aprendes, pero no a tu tope. Obviamente lo que se buscan son agonistas totales, ¿no? Que lleven al máximo el efecto de los. ¿Quién es el limitante para este agonismo? La droga. La droga. Una droga puede llevarte a la máxima función, la otra parcialmente. Porque tú puedes, tú estás ahí, estás listo para aprender. Pero todo depende de qué? Del agonista que eres. Así que ¿de quién depende el agonismo? De la propia droga. De su eficacia. ¿Quién es más eficaz? ¿Un agonista parcial o total? Total, pues es más eficaz porque desarrolla más la función del receptor. En cambio, se llama agonista inverso aquel que disminuye la actividad del receptor cuando éste tenía una actividad constitutiva de base. A ver, otro no entendí. Tú de por sí solito, si te doy el Goodman, aprendes 10. Vengo, te enseño y te confundo más y aprendes solo 5. ¿Ya? Te has aprendido algo, pero como 5. Entonces, de lo que tú podías haber aprendido 10 solito, con la clase aprendes menos. Igual estás aprendiendo, pero menos. Eso es un agonista inverso. Pero igual te he enseñado, pero menos de lo que tú podías hacerlo solo. Los receptores tienen actividad intrínseca, que puedo dar una droga que lo agoniza, pero menos de la actividad intrínseca que tiene. ¿Está bien? Ese es el ejemplo. Por eso siempre les digo, si van a estudiar de A2, de A3, siempre busquen un agonista parcial o total. Pues. ¿Ya? Si vas a estudiar con alguien que va más lento que tú, vas a terminar como agonista inverso, pues, ¿no? Haciendo menos de lo que harías solo. ¿Ya? Muy bien. Y se llama antagonista al que cancela la función, al que va en contra de la función. Entonces, si yo deliberadamente te quito el aprendizaje, no sé cómo se puede hacer eso, sería fácil analogía, eso sería un antagonismo. Te quito lo aprendido, te quito lo aprendido. Eso es un antagonismo. ¿Ya? Se llama antagonismo competitivo cuando compiten por el mismo sitio de unión que el sustrato ligando, y se llama no competitivo cuando no es el mismo sitio de unión o cuando es irreversible la unión. Entonces acá les voy a poner un ejemplito rápido. Miren, este es un antagonista competitivo. Miren, acá está el agonista y este es el inhibidor. Ambos pelean por el mismo sitio. Entonces, este era el efecto de la droga a una dosis de 10,
Pero cuando te pongo el inhibidor, como compite con el sitio de unión, para conseguir el mismo efecto 50, ya no tiene que ser 10, tiene que ser 20, tiene que ser 30, tiene que ser 40. O sea, compiten el agonista como el antagonista por el sitio de unión, hacen entonces que el efecto se consiga, pero a mayor dosis. A mayor dosis. Entonces, ¿quién es ahorita mi inhibidor competitivo de mi clase? Tu celular. Yo tengo que pelearme con quien esté chateando. Porque si él es más interesante que yo, no te vas a hacer caso, ¿no es cierto? Es lógico. Pero uno le sube el nivel a la clase, entonces tú cambias, no, mejor le puso otro que estaba acá, no, mejor a mi pata. Entonces, estamos haciendo ¿qué inhibición? Una inhibición competitiva. ¿Por qué? Por tu atención. Por tu atención. ¿Está bien? Eso, chicos, es el concepto de inhibición competitiva. En cambio, tú vienes y tu flaco te terminó ahorita, ya está, tu flaco te terminó. Tu cabeza va a estar en eso, hoy, mañana y todo el semestre, ¿no? Entonces, eso ya es una inhibición irreversible, o al menos pseudo irreversible. Porque sabe Dios cuándo te vas a liberar del trauma. Tu cabeza va a estar todo el día, mañana en práctica, en seminario, en terminó, porque no terminó. Entonces, eso ya es una unión covalente, ya no sale. Cuando un antagonista se une covalentemente y no hay forma que se salga, eso ya es una inhibición irreversible. Un antagonismo totalmente irreversible. O no competitivo le llamo. ¿Por qué no competitivo? Porque no puedo competir con eso. Yo no puedo competir contra un estresor fuerte. Haga lo que haga, te ponga encima de la mesa, igual tu cabeza está donde, en tu problema, que es mucho más fuerte. Por eso, ¿cuál es una droga más peligrosa? ¿Una que tiene antagonismo competitivo o no competitivo? No competitivo, porque se pega y ya no se va. Se pega y ya no se va. ¿Está bien? Esa es la droga. Esa es la droga. Y tiene droga. Y finalmente se llama alostérico porque es una inhibición que va por otro lado. Por otro lado. ¿Quién sería un inhibidor alostérico de mi clase? Bueno, que no se ve en este caso, puede ser el film, por ejemplo. Tú quieres aprender, quieres escuchar, pero estamos volando en temperatura, estamos en verano. Entonces, esa temperatura te fastidia. Por otro lado, a pesar de que tú quieres aprender, no puedes. Eso es una inhibición, el ejemplo de una alostérica. Agarro un inhibidor y actúo fuera del sitio de unión, pero empiezo a molestar por acá y de esa forma evito que el agonista haga su efecto. ¿Está bien? Entonces, cuando tú leas el Bullman, trata de hacer esos ejemplos, porque lo tienes que leer. No hay forma que en una hora de clase, hora y media, puedas hacer todo el concepto. Cuando lo leas, use esos ejemplos. Eso se llama inhibición o antagonismo alostérico. ¿Ya está? Entonces, aquí está bien claro, miren. A pesar de que tu celular compite conmigo, yo le subo el nivel de la clase, el nivel del chiste y regresas. Le subo la dosis y sigue el efecto. Pero cuando estás con el trauma, con el miedo, con eso entonces en tu cabeza que no se puede, con ese inhibidor no competitivo, irreversible, miren, el efecto solamente cae. No hay otra opción. Siempre vas a perder menos, porque tu cabeza está controlada. El receptor siempre va a estar menos, porque está unido covalentemente. ¿Ven la lógica? Por eso, tanto en la inhibición alostérica como en la irreversible, que son no competitivas, el efecto final siempre es la caída ¿de qué? De la eficacia. En cambio, en el antagonismo competitivo, ¿qué es lo que cae? La potencia. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, vamos a ver acá algunos términos para que recuerden, ¿no? Para terminar ya esta parte. Se llama tolerancia cuando la célula se adapta al fármaco. Entonces, ¿qué pasa si utilizo, no sé, pues una nemotecnia, un chiste, lo que fuera una y otro día, pero ya no va a servir, no pasó otra vez lo mismo? Eso se llama tolerancia. Cuando la célula se adapta a la droga y ya no les pone un receptor. Tolerancia. ¿Y qué es taquifilaxia? Cuando lo hace muy rápido. Taquifilaxia. Muy rápido se adapta. Taquifilaxia. Afinidad, ya les expliqué que la afinidad, la capacidad de la droga para unirse a dónde? Al receptor, en su sitio de unión. Eso es afinidad. ¿Y quién lo medía? ¿Qué constante? La CADE, la constante de disociación. Muy bien. ¿Qué es eficaz? Eficaz es la capacidad de hacer la actividad intrínseca, conseguir el efecto en el receptor. ¿Ya? ¿Qué es la actividad intrínseca? Aquella cosa que hace el receptor. Si este receptor sube la presión arterial, esa es su actividad intrínseca. ¿Tú cuál es tu actividad intrínseca acá? ¿Por qué será? Aprender, ¿no? ¿Cuál es tu actividad intrínseca? No hay otra. En la universidad es lo mágico. Pagan para que te no hay que hacer nada. Eso es lo bueno de la universidad. ¿Ya?
En cambio, cuando ya seas adulto, trabajas, ¿no? Si es que ya está en eso, ¿sabes qué? Ahí no corre todo, tienes que hacer otras cosas, así que tu actividad intrínseca, pero por ahora el receptor tiene una, dos o múltiples actividades íntimas. Luego viene la potencia. ¿Qué dijimos que la potencia? La capacidad de a la misma dosis conseguir, o a menor dosis, perdón, conseguir el mismo efecto. A menor dosis, el mismo efecto. Eso es potencia. ¿Qué es la dosificación? La cantidad de droga que tengo que darte por hora. ¿Para qué? Para conseguir ¿qué? La concentración de estado, el steady state. ¿Ah? Dosificación. ¿Qué es dosis efectiva? La que hacía el efecto en el 50% de personas. Dosis terapéutica. ¿Qué era terapéutica? Cuando hablamos de ¿qué? De clínica, de tratamiento. Doctor, yo he leído que la dosis efectiva del ibuprofeno es, no se puede, 50 miligramos. Ya voy en 100 y no pasa nada. Ah, ya, porque todavía no llegó a tu dosis terapéutica. De repente para ti tienes que llegar a 150. Y de repente te deja de doler. Eso es terapéutica. Dosis tóxica, cuando aparecen efectos adversos. Dosis letales, su nombre habla solo, ¿no? ¿En quién se conocen las dosis letales? En animales. En animales se saben las dosis letales. ¿Ya? Entonces miren, el índice terapéutico es la dosis letal 50 en la dosis efectiva 50. Este es el índice terapéutico farmacológico. ¿Qué les dije en esta diapo? El índice terapéutico clínico. Es con efectos adversos, porque es en humanos. Al humano no se le ve la dosis letal. ¿Ya? El intervalo terapéutico ya lo explicamos, la zona de manejo, y el índice terapéutico está en la fórmula. ¿No, chicos? No se olviden. Entonces, si yo te digo, ¿por qué la farmacodinamia de mí, de ti, de tu vecino, es variable? Por estos 4 componentes. Aprendan por favor. La dosis que yo te doy, te digo, toma 500 miligramos cada 8, y tú tomas solo 100, o tomas cada 24. ¿Qué es eso? Cumplimiento. O yo te prescribo mal, error médico. Así que el primer factor por la cual la droga no te hace efecto a ti y a tu compañero es la variabilidad de prescripción. ¿Correcto? La dosis prescrita. Luego viene la dosis administrada, ahí juega el ADME, la farmacocinética. Luego viene la dosis, ojo, entre comillas, ¿no? Porque no hay dosis ahí, en el sitio de acción. Entonces, recuerden que les comenté de qué dependía de una droga de efecto, de que llega la biofase, tu fisiología, tu patología. Te pregunto, ¿el riñón de una persona sana es igual a una enferma de cálculos renales? De repente no. La droga que te dé a una persona sana no va a llegar igual al riñón que a la que tiene cálculos, por ejemplo. Eso significa la variabilidad del sitio de acción. Y los efectos del fármaco. Cada fármaco tiene selectividad, efectos adversos diferentes que cambian de humano a humano. Así que recuerden que nunca es el mismo efecto para una droga administrada en 2 personas. ¿Ya está? Entonces, en estas últimas 3 diapos, ¿ya?, vamos a comentar brevemente sobre los receptores fisiológicos. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces les pido por favor que estudien esto. Esta es la parte más compleja, es bien larga en el Goodman, pero vamos a tratar de repasar. Miren, existen estos receptores sobre los cuales actúan los fármacos. Por favor, aprendan. Receptores ligados a proteína G, receptores celulares asociados a la proteína G, canales iónicos, receptores enzimáticos y los nucleares. Chicos, por favor, aprendan esto. Ya esta parte sí es un poquito más pesada, denme unos minutos y terminamos. Todas las drogas, el 99%, tienen que actuar a través de receptores, de las cuales, miren, el 50% de drogas que hay en el mundo actúan a través de un receptor ligado a proteína G. Es el más importante. Son más de 800 familias de receptores de proteína G. Hay tan solo 200 y pico canales iónicos y tan solo 48 receptores hormonales nucleares. O sea, mira la importancia. ¿Cómo entonces se comunica la célula? ¿A través de qué receptor sobre todo? Ligado a proteína G. Ese es el gran receptor que comunica a la célula para que haga sus funciones. Por eso, acá les he puesto los canales iónicos. Eso lo vamos a repasar cuando hablamos neuro. Acuérdense de mí.
Vamos a repasar ahí todos los canales iónicos y la razón de ser del potencial de membrana, es igual, lo han visto, pero ahora quiero explicarles bien de la proteína G. Yo sé que lo saben, yo sé, probablemente estemos repitiendo alguna clase de fármaco de fisio, pero necesito que quede claro, ¿ya? Los GPCR, receptores acoplados a proteína G, son la tercera familia más grande genéticamente que hay en toda la economía de receptores, ¿ya? De proteínas codificadas genéticas, y son los receptores más importantes para fármacos. ¿Cuánto les dije? Les dije la mitad de fármacos, 50% de los fármacos que no son antibióticos se unen a estos. Había cerca de 800 familias. La tercera familia de genes más importante son una proteína de 7 hélices alfa, como ves acá, las cuales están unidas, miren acá, a una proteína G. Esta proteína G que ves acá es trimérica. Tiene su unidad alfa, beta y gamma. Eso sí te voy a preguntar. Y es de la parte más pesada, así que necesito que lo aprendan. Si no lo aprenden acá, lo leen en el libro. Entonces, la trimérica alfa, beta y gamma se unen. Miren esta cola que ves acá. Esta cola, esto es de la unidad gamma, es la premilación de la proteína G. ¿Qué es eso? ¿Qué es premilar? Es cuando le pones un componente lipofílico para unirlo a una membrana. A ver, doctor Cristiano, si tú quieres que la proteína G se ancle en la membrana, tienes que premilarla. La premilas en la unidad gamma, ¿ya? Para eso sirve la gamma. Luego la alfa, miren lo que tiene un GDP. Entonces, cuando la proteína G, tiene el GDP, está unido a su receptor acoplado a proteína G en estado estable quiescente. Apenas este ligando se une, se transmite una señal de conformación molecular que hace que esta GDP se cambie. Por favor, cuidado que pienses que se fosforila. No, se cambia, sale la GDP, entra la GDP, cambia, sale una, entra la otra, y el solo hecho de entrar hace que esta proteína G se disocie, se libera. La subunidad alfa sale, la beta y gamma salen. Estas se van a hacer sus efectos. Existen, por favor, existen efectos celulares por la subunidad beta y gamma. Está probado, sobre todo canales iónicos. Pero el más importante es la subunidad alfa. Si te preguntan cuál es el segundo mensajero más importante, en este caso, la subunidad alfa de la proteína G, que es la que se encarga de activar una serie de procesos o inhibirlos. Por eso acá está bien claro, la proteína GS estimula o activa a la adenilciclasa. La proteína GI inactiva la adenilciclasa. Y la adenilciclasa, por favor, recuerdan, activa la proteinquinasa A, la PKA. ¿Me chicos? Ese es el mecanismo principal de la adenilciclasa. La proteína GQ activa la fosfolipasa C-beta, y la fosfolipasa C-beta es la que libera inositol trifosfato y diacilglicerol para aumentar la concentración de calcio. Ojo, no es chino, este es el mecanismo más importante de comunicación celular. Así que tienen que saber que esto es la parte medular de la clase de receptores, que es la última parte de la clase de hoy. Tienen que ver este pedacito de la diafo es vital, ¿ya? Finalmente, hay una G12-13 que se acopla a los transmisores de vanilina, pero esos son menos importantes, ¿ya? Menos importantes. Entonces, les dije que la beta y gamma también tiene actividad, sobre todo por canales iónicos de potasio y calcio. Entonces, esto es el mecanismo. Entonces, esta proteína G, subunidad alfa, se pone a activar o a inactivar la adenilciclasa o la fosfolipasa C, y tienes un montón de efectos. Esto lo vas a ver hasta aburrirte. Cada droga tiene una proteína G que activa o desactiva. Vas a tener que aprender. Esta es la parte más fea del curso, ¿ya? De las drogas más importantes, sí les vamos a preguntar sus vías de transmisión celular. Tienen que saber cómo se comunica la célula. Entonces, una vez que se acaba su función, estas proteínas reguladoras de proteína G
lo desfosforilan y lo vuelven GDP, y otra vez esta prenilación busca la membrana y se une a otro receptor para activarse nuevamente. ¿No, chicos? Esa es la lógica de la proteína. Muy bien. Acá el Goodman se ha quedado corto, les ha puesto algunos ejemplos. No nos interesa, no nos preocupe. Lo que nos importa es esto. ¿Ya? Igual esto van a ver en cada clase. Y esto dijimos que vamos a ver en neuro. La siguiente lámina es para recordar los segundos mensajeros. Solamente apréndanlos. El AMP cíclico, ¿correcto? Y la fosfodiesterasa son los más importantes. Y el calcio, que van a ver en el seminario, es uno de los más importantes segundos mensajeros. Ya no vamos a entrar en detalle porque sí es bien complejo y en verdad es un poco ocioso hacerlo, ¿no es cierto? Porque es un mecanismo simplemente de comunicación intracelular. Pero como sé que lo vas a ver en cada capítulo, te lo digo que no lo vamos a preguntar. Pero no es difícil de entender, ya no se olvide. El calcio, sobre todo, es el encargado de activar una serie de vías como la apoptosis, por ejemplo, puede desencadenar mitosis, inflamación, etc. Entonces, es uno de los más importantes segundos mensajeros. ¿Los chicos? Les dije que habían 48 receptores nucleares. Ya está. La mayoría, por favor, son de hormonas tiroideas, porque las hormonas esteroideas están en el citoplasma. ¿Ya? Entonces, básicamente para recordarles que dentro de los receptores nucleares, estos de acá, los HNF4, son de los más modernos que se ha visto que inducen la formación de genes. El único motivo de esta idea es decirles que existe una comunicación celular desde la membrana hasta el mismo núcleo. ¿Ya? Finalmente, existe un último grupo de receptores que son las enzimas transmembranas. Estas piezas, son proteínas que cuando se unen a su ligando, miren, activan acá residuos de tirosina con fósforo que activan una enzima. O si es que no activan una enzima, pueden activar una vía celular como los receptores TOL, que son vistos en inmuno. Ahí lo hemos visto, ¿no? Receptores TOL. Y por ejemplo, hay otro grupo que activa la vía del JAK-STAT, que va de frente al núcleo. ¿Y ahora para qué sirve eso? Claro que sirve, chicos. Eso significa, miren el JAK-STAT, miren el gráfico a la derecha. Una citoquina desde la membrana, miren, manda una señal vía el JAK-STAT hasta el mismo núcleo. Así que cuando ustedes vean, cuando hagamos la cáncer de hormonas, cómo el cáncer de mama puede señalizarse desde la membrana. Cómo tú puedes activar genes de cáncer desde la membrana. Eso es una vía del receptor de tipo transmembrana. El ejemplo típico de la tirosinquinasa que ven acá es en la insulina. Se lo van a preguntar en endocrino. La insulina activa una tirosinquinasa para su efecto. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a tratar de explicar en esta célula la importancia de este mecanismo. Entonces mañana, cuando arranquen tus prácticas o cuando empieces a hacer tus actividades, vas a darte cuenta. A ver, esto que ves acá es un músculo liso, ¿correcto? El músculo liso se puede contraer, se puede relajar o se puede crecer, es una hiperplasia. ¿También? Pues mira. Si yo te digo, la adrenalina es tóxica para el corazón, ¿no es cierto? Entonces, una vía puede ser esta, miren, la adrenalina actúa a través de su receptor beta, el receptor beta un MP cíclico. ¿Cuál era la principal vía que activa el MP cíclico de la anticiclasa? Te dije, la proteína quinasa. Pero en este caso no, está activando un segundo mecanismo que es el mecanismo CREB, que de frente se van los genes. Entonces, cuando tú hagas cardio, vas a ver que las descargas de adrenalina en el músculo cardíaco pueden generar un daño celular a nivel genético. Esa es una vía, por ejemplo, para que lo interiorice. Acá va a otro lado, miren, no sé, pues el perfil natriurético, por acá, o la acetilcolina, a través, en este caso, de óxido nítrico, o en este caso de un GMP, ¿no es cierto?, asociado a guanilciclasa, activa la vía de la relajación. La misma vía que es de la adrenalina, pero a través de un AMP cíclico. Entonces vas a ver que el dilatador, el natriurético, tan igual como la adrenalina, pueden entrar a una relajación, pero por vías distintas. Y el efecto es el mismo. Por eso los segundos mensajeros pueden ser de diferente origen, pero llevan al mismo destino.
Y en este caso, por ejemplo, la angiotensina, que es el encargado de contraerlo, a través de su receptor de proteína G, liberaba inositol trifosfato. A ver, ¿se acuerdan quién liberaba el inositol trifosfato? ¿Se acuerdan? ¿Qué proteína es esa? La proteína G, perdón, ¿de qué tipo? Q. ¿No? La GQ, inositol trifosfato, y este de acá libera calcio y el calcio contrae. Entonces, miren, es una proteína G. Esta es una proteína G. Proteína G, pero mientras esta relaja, esta contrae. Así que, si te parece complejo, confuso, ¿por qué una droga contrae mientras que otra relaja, a pesar de que ambas entran con la proteína G? Simplemente es porque no estás entendiendo que la proteína G tiene, como ven ahí abajo, varias subunidades, GI, GS, GQ. Entonces, eso es lo que les pido con esta diapo que puedan recordar. Y si al final, honestamente, terminan los capítulos y por lo menos de las drogas principales pueden decirme la señalización de su mecanismo, ya le hiciste, ¿sabes fármaco? ¿Ya? Entonces, aparte de saber su efecto adverso y todo, la señalización. Así que para cuando estudien desde mañana, porque probablemente yo ya no hago prácticas, que varios años, ¿no? En el tema, entonces quiero por favor pedirles que estudien así. ¿Ya? La teoría, por favor. Cada clase pones acá la droga, la que sea que estudies, no pierdas el tiempo. Cada clase aprovecha, cada seminario. Acuérdate, para que sea un curso fácil, un curso largo. Tu droga, agarras, farmacocinética, clave. ¿Qué necesitas saber? Tiempo de vida media. Es vital. Tiempo de vida media. Es importante que me digas por dónde se absorbe. Y es importante que me digas quién lo metaboliza, o el hígado o el riñón, que por ahí dicho que se cierra. ¿Ya está? Luego, cuando estudies la farmacodinamia, tienes que saber qué hace. Eso es lo mínimo. Ya, si no sabes qué hace, estás crítico. Pero tienes que saber qué hace cada droga. Esta droga sube la presión, baja la presión. Una cosa, dile a tu profe de práctica, profe, ¿cuál es lo más importante de esa droga? No me flore, dígame, ¿qué es lo más importante? Esto, ya, eso apuntas y con eso te quedas, porque es lo que te va a servir hasta el final. Una droga hace 20 cosas, pero tú tienes que saber la más importante, ¿qué hace? Pero luego, les digo, si tú logras entender el cómo lo hace, ¿de dónde salió el cómo? De las vías, ¿no? El segundo mensaje, proteínas A, ya, ahí le hiciste. Ese es el máximo conocimiento de esta carta. El cómo lo hace. No es que sabemos todo, ¿no? Existe en el libro, se sabe lo que es importante, pero si tú en este semestre entrenas tu cerebro en esto, vas a ver la facilidad que vas a tener después, porque de hecho te vas a olvidar. Cuando vuelvas a recordar el mecanismo y estés llevando ya la especialidad, vas a ver, esta vía es así, y la tienes que. ¿Ya? Después de ver la farmacodinamia, por favor, los ramos, igual pídele a tu profe, dígame 3, por favor, no más, no quiero más, dígame 3 efectos adversos, reacción adversa a medicamentos, los ramos. Dígame 3 efectos adversos que nunca me debo olvidar de esta droga, tal, punto. Y finalmente, dígame en qué enfermedad es el medicamento de primera elección y de segunda. Si te vas con eso, vas a usar captopril, farmacocinéticas, un tiempo de vida media hora, 20 minutos, su absorción puede ser vía oral, bla, bla, bla. ¿Qué hace? Un hipotensor, ¿no es cierto? A través del PQI, sus efectos adversos, primera línea de la clínica de hipertensión. Eso, chicos, acuérdense, háganlo en Excel. Acuérdense, háganlo en Excel. Si pueden, hagan un Excel compartido con tus amigos para que cada uno llene. Y al final ustedes se lleven de la clase unos 100 fármacos con esa persona. Muy bien, ya no les hablo de farmacogenética porque ya han visto con el doctor. Ya no lo vamos a hacer. Gracias.